Donc, depuis 2 jours, nous amassons beaucoup d'informations, beaucoup d'échanges se tiennent. Je vais maintenant inviter M. Joseph Boigas à se joindre à nous sur la scène pour mettre tout cela en récit. Est-ce qu'il est là? Oui. Il est là. Il est là, voilà. À votre tour, M. Boigas. Alors, je vous présente pendant que vous faites votre chemin vers ici. Alors, plusieurs d'entre nous connaissons déjà M. Boigas, qui a fait une carrière très intéressante, tout particulièrement à Barcelone, où il a travaillé sur des projets de culture, des projets de logements sociaux et de réhabilitation urbaine, quand il a été directeur de l'Agence de planification stratégique de la région de Barcelone de 2016 à 2023. On connaît également M. Boigas pour la réalisation des super manzanas, donc les super blocs de Barcelone qui ont réussi à transformer la mobilité, à créer de l'espace public là où avant on créait de l'espace pour la voiture et donc rendre Barcelone plus habitable. Aujourd'hui, M. Boigas est membre de Urban Front, qui est un collectif de consultants transnationaux qui se donne comme mission de soutenir à travers le monde les gouvernements progressistes. M. Boigas, à vous la parole. Bien, muchas gracias por la invitación. No hablaré en francés, en inglés tampoco. Me han dicho que podía hacerlo en castellano, así que les agradezco. Me facilitará bastante bien las cosas porque traigo una exposición quizá un poco demasiado larga, con lo cual me saltaré quizá algunas de las imágenes y algunas de las reflexiones para igual tener tiempo para un debate posterior. Básicamente quería explicarles la experiencia de estos últimos años que hemos desarrollado en Barcelona, en mi caso a través de 2 agencias que he tenido la suerte de dirigir. Una es la Agencia de Desarrollo Urbanístico y Planificación Barcelona Regional y la otra es la Agencia de Ecología Urbana, una agencia que se inventó y fundó Salvador Rueda y que tras su jubilación pues he tenido la suerte de estar dirigiéndola en los últimos años. Básicamente, la estrategia que hemos ido siguiendo en Barcelona tiene que ver con muchas de las cosas que hoy se han hablado y ayer se han hablado en este congreso, ¿no? Creo que estamos todos bastante de acuerdo en la necesidad y urgencia de poner en el centro de todas las políticas públicas a las personas, ¿no? Resituar en un centro que probablemente en muchas de nuestras ciudades hemos visto que se ha diluido, ¿no? Un centro donde lo ha ocupado probablemente cuando paseas por la ciudad, lo que ves en el centro básicamente son vehículos privados y básicamente ves masas de turismo, ¿no? Que ocupan ese lugar central y que poco a poco han ido expulsando a la vida cotidiana, ¿no? Y a la vida de nuestras calles. Esa idea de poder colocar en el centro, no sé dónde tengo que enfocar, se nos ocurría como una idea que parece obvia, ¿no? Que cualquier política pública debería siempre recordar que esa política pública va dirigida a las personas que se colocan en el centro, pero sí determinar también cómo llegar a ella, ¿no? Cómo llegar a esas personas, o cómo articular un proyecto de ciudad global, pero por dónde empezar, ¿no? Y siempre hablamos como de la posibilidad de hablar de unos derechos, ¿no? Unos derechos que se articulan alrededor como una cebolla, con unas capas, ¿no? Donde quizá la primera capa a la que deberíamos atender es nuestra propia piel, ¿no? Y nuestra propia piel significado claramente por un deterioro de la salud de los ciudadanos por muchos motivos, por motivos de estrés, por motivos de dificultad de acceso a unos derechos básicos como de la vivienda y también, sin duda, por una mala calidad del aire y una mala calidad sonora, ¿no? Esa primera piel es la salud, pero enseguida encontraríamos quizá la segunda y más fundamental piel de nuestras pieles, ¿no? Que sería el derecho a la vivienda, un derecho que también, al menos en ciudades como Barcelona, hemos estado 40 años olvidando, sin construir vivienda accesible, sin construir vivienda social y sí atendiendo quizá a otros derechos, ¿no? Como serían pues el hecho de pertenecer a una ciudad global. De eso sí que nos hemos ocupado, ¿no? Y probablemente hoy Barcelona ocupa en todos los rankings pues una posición muy adelantada respecto a esa idea de ciudad global, ¿no? Pero en cambio estamos muy retrasados en probablemente los derechos básicos, como sería atender al derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al barrio, el derecho a la ciudad, ¿no? Esas cebollas, ¿no? Van articuladas también alrededor también de una serie de estrategias, ¿no? Estos derechos se articulan alrededor de unos derechos que tienen que ver con pues,
llenar las calles con vida, con recuperar los barrios a través de esta transición ecológica, ¿no? con una, sin duda, sin olvidar la posibilidad, digásemos, de regenerar o de reinventar esas grandes transformaciones. No se trata de renunciar a ellas, se trata de repensarlas, ¿no? Y reorientarlas precisamente, sin olvidar a quién colocamos en el centro. Y sin duda, una muy importante y que también entiendo que compartimos muchas ciudades, es que para resolver las ciudades internas nuestras, muy probablemente muchas de esas soluciones pasan fuera de la ciudad, ¿no? Y con lo cual hay que volver a repensar esa dimensión, ¿no?, metropolitana que la ciudad tantas veces también ha ido expulsando sus cosas a ellas, ¿no? Y no ha trabajado articuladamente. De esa conjunto, ¿no?, de estrategias, ¿no?, y de derechos, ¿no?, es donde colocamos pues, la mayoría de los proyectos sobre los cuales hemos ido trabajando y que los hemos redistribuido o distribuido, en este caso, por el territorio. También con otra de los hechos o ejes fundamentales, no concentrar todas las operaciones, todas las políticas en el mismo sitio, sino ser conscientes que todo ese trabajo tiene que estar distribuido territorialmente y no hacer como se ha hecho también durante tantos años, ¿no?, de ocuparse básicamente de reestructurar los lugares más visibles. Estas políticas, ¿no?, se acaban conjugando, ¿no?, o diría, voy a resumirles muy rápidamente, dos de todas estas estrategias que han sido las que efectivamente hemos tocado más de cerca desde BR y desde la Agencia de Ecología Urbana, que son combinables, ¿no?, y que creo que explican bastante bien algo de esa estrategia. Una sería la que ya han anunciado, ¿no?, la estrategia de las supermanzanas, ¿no? Tenemos aquí una ronda, esta es la autopista que nos rodea, que siempre decimos, ¿no?, que es como la muralla del siglo XXI, ¿no? Conseguimos superar las murallas medievales, ¿no?, pero hemos construido otra nueva muralla, que es la de los coches, que nos rodea y que efectivamente establece una relación dudosa con nuestros entornos. Y más en Barcelona, que tenemos el mar, dos ríos, ¿no?, y la montaña, ¿no? Y hay esta muralla que, aparte de la geografía, ¿no?, establece esta difícil conexión con el entorno geográfico y con el territorio metropolitano. Pero la siguiente estrategia, ¿no?, y sería, por eso digo que son combinables, es qué hacer para reconectar, ¿no?, con este territorio alrededor, pero al mismo tiempo qué hacer con lo que queda dentro, que es la ciudad consolidada, que es este lugar donde hemos aplicado la metodología de las supermanzanas, ¿no? Estas dos estrategias las intentaré explicar rápido, las tenemos descritas y muy bien descritas en dos publicaciones que hicimos, ¿no? Una para celebrar los 20 años de la Agencia de Ecología Urbana y otra para celebrar los 25 años de Barcelona Regional, que, como les digo, he tenido la suerte de estar en los últimos años dirigiéndola. La hablaré muy rápidamente, sobrevolando la teoría del Ring Road, de las rondas, ¿no? En las rondas concentramos estos cuatro grandes planes, un plan que nos relaciona con la montaña, otro con el río Besós, otro con el Llobregat y otro con el mar. En realidad, cuando hablamos de estos cuatro planes, estamos hablando de un plan de más de 600 proyectos, ¿no?, que se distribuyen por todo este territorio fronterizo, ¿no? Un lugar clave, ¿no?, para poder volver a hablar, ¿no?, de los lugares que hemos perdido, como podría ser en cierta parte del litoral, ¿no?, un lugar tan maravilloso que se recuperó en el 92 y que efectivamente con el tiempo se ha convertido en el lugar donde se ha concentrado la mayor de las inversiones extranjeras, de fondos buitre y de gentrificación, ¿no? O lugares como el Besós, donde se ha concentrado la mayor parte de la pobreza de todo el país. O lugares como el Llobregat, donde hay el aeropuerto, el puerto, y hay unas grandes confusiones y discusiones difíciles de equilibrar entre, pues, la fuerza motor económica que representa el territorio con las necesidades ecológicas y sociales del lugar, ¿no? O la montaña, ¿no? Todos estos pasos, que no sé ahora si esto podemos avanzar, sí, ¿no? Se reflejan, como os decía, en varios proyectos. La Agenda Besós, que son todo este río, ¿no?, donde hay 16 de los 25 barrios más vulnerables de todo el país están concentrados precisamente aquí. Os podéis imaginar, Barcelona ha ido mejorando, en teoría, y expulsando a sus vecinos, ¿no?, para irlos colocando, o los que llegaban y no encontraban casa, colocándose en estos lugares donde realmente se concentra esa vulnerabilidad, ¿no? A raíz de eso se ha hecho este proyecto, que hay más de 170 distintas acciones y proyectos, ¿no?, que se concentran en este territorio precisamente para resolver esa emergencia social que tiene este barrio. Por otro lado, ¿no?,
está, como os decía, el delta del Llobregat, ¿no? Donde aquí se concentran las grandes fuerzas económicas del país, la zona industrial, el puerto, la ampliación del puerto, la ampliación del aeropuerto, y aquí efectivamente el proyecto trata como de precisamente intentar suturar esas grandes demandas y sobre todo poner en duda algunas de las discusiones que hoy tenemos y que efectivamente afectan a nuestras ciudades, ¿no? Por ejemplo, una que me imagino que aquí también tendrán, ¿no? Es la decisión o no de ampliar nuestro aeropuerto, un aeropuerto que efectivamente ya es uno de los aeropuertos más importantes de Europa y que ciertas fuerzas económicas exigen seguir ampliando para pasar de 50 millones de pasajeros a 90, ¿no? Estamos hablando de 40 millones de pasajeros más que todos van a querer ir a las Ramblas y todos van a querer, en cierta manera, ¿no?, desertizar la vida cotidiana de nuestra ciudad. Como les decía, pero esta idea de ciudad, ¿no?, que está atrapada por esta muralla, ¿no? En realidad tenemos la zona esta central que podríamos perfectamente empezar a pensar no tanto de cómo nos relacionamos con la montaña, sino cómo la montaña se relaciona con la ciudad intentando cruzarla, ¿no? Haciendo estos corredores verdes y azules, ¿no?, que conecten entre el mar y la montaña y que permitan como redibujar esta realidad conurbada y densa, ¿no?, a través de la posibilidad de conectar estas ecologías. De hecho, cuando hablamos de esto, es una idea complementaria que ya está en parte, ya se ha empezado a construir, regenerando calles, ¿no?, que se han convertido en ejes verdes, ¿no?, que van conectando de la montaña al mar, ¿no?, y que hacen que realmente esta realidad densa en la que vivimos, en la que difícilmente, ¿no?, se puede realmente atravesar por zonas verdes y por zonas mejor habitables, ¿no?, pues efectivamente este paso, ¿no?, de convertir calles en corredores verdes, ¿no? Pero como les decía, ¿no?, está el proyecto del litoral, me lo ahorraré de explicarles, pero simplemente, como ya les decía, ¿no?, hemos conseguido realmente recuperar una relación de la ciudad con el mar, pero muy seguidamente esa vocación marítima de la ciudad se ha vendido al mejor postor, ¿no?, y se ha convertido realmente en uno de los atractores económicos más importantes, con lo cual ha provocado la expulsión de muchos de los usuarios por los cuales se había pensado, ¿no? Estamos viendo, ¿no?, playas tan maravillosamente populares como la Barceloneta frente a puertos de lujo, ¿no?, que están precisamente, que llegan aquí para mirar a los pobres cómo se bañan en sus playas, ¿no?, y que poco a poco van expulsando en barrios tan maravillosos como la Barceloneta, ¿no?, que poco a poco ya no vive apenas ningún barcelonés, ¿no?, y que acaban siendo, pues, efectivamente, alojamientos turísticos. Esta tensión clara, ¿no?, que provoca pues desigualdades, ¿no?, y desequilibrios fundamentales, incluso en términos de intensidad de uso o de lugares que sorprendentemente todavía están ocupados pues, por coches aparcados y que están todavía a la espera, ¿no? Con lo cual esta idea provoca un cambio de paradigma fundamental en la que este territorio que se había ganado como una gran conquista durante las Olimpiadas, en realidad lo hemos perdido, ¿no?, y se trata de volver a reconquistar el litoral a través precisamente de las reclamaciones ciudadanas, de los barrios que tiene detrás, ¿no? Este cambio de estrategia, ¿no?, de haber pensado el litoral casi consigo mismo, ¿no?, linealmente, con sus propias lógicas económicas, en vez de eso, atravesarlo con las lógicas de las necesidades de los barrios que viven detrás y convertir el litoral realmente en el lugar complementario de sus carencias, ¿no? Por eso hemos pensado las puertas del mar, casi como que todas las calles, ¿no?, que se pueda hacerlas derivar, ¿no?, y chocar contra la realidad marítima, ¿no?, y construir a través de solo esos programas ciudadanos y de barrio que se necesita. Con lo cual, habría como dos estrategias básicas, ¿no? La reconquista del litoral, ¿no?, y por otro lado, la necesidad y urgencia de pactarlo, porque como saben, el litoral no es nuestro, no es de la ciudad, ¿no? El litoral depende de muchas administraciones y de muchos actores, ¿no?, que tienen concesiones con los cuales la ciudad no tiene capacidad de decidir sobre qué es lo que pasa en el litoral, ¿no? Y esa oportunidad, dijésemos, de generar un pacto en la que permita que realmente ese liderazgo vuelva a ser de la ciudad y fundamentalmente de los ciudadanos, con un eje que a mí me parece fundamental
casi difícil de pronunciar, que es la maritimidad, ¿no? La maritimidad, un concepto que se inventa en Francia en los años 70 y 80, ¿no? Donde efectivamente se trata de volver a hablar del litoral, pero con sus efectos fundamentalmente culturales, ecológicos, económicos y sociales, ¿no? Vinculados al mar, ¿no? Y no colocar en el litoral todo, no sé, hoteles de 5 estrellas y casinos, ¿no? Que es lo que hemos ido haciendo, vendiendo el litoral a mejor postor. En vez de eso, volver a hablar de la maritimidad, pero no una maritimidad formal como la que en Barcelona hemos practicado en estos últimos años, ¿no? Sí que parece marítimo, ¿no? Es una gamba, es un pez de Frangueri, pero debajo hay un casino, es una vela, ¿no? Una vela, pero es un hotel de 5 estrellas, ¿no? Es un restaurante con forma de barco, es unas olas, pero que en realidad nos llevan a un terrible centro comercial en medio del mar. Es decir, hemos utilizado la maritimidad formal, pero en cambio no hemos profundizado sobre la necesidad realmente de programas que involucren realmente a la economía, la cultura y la sociedad vinculadas al mar. Este cambio de paradigma ha provocado que trabajásemos sobre muchos proyectos. No voy a entretenerme a explicarles, pero todos ellos juegan, ¿no? Y trabajan un poco sobre esta condición, una condición que también tiene que ver con que hemos inventado un litoral a base de artificializar nuestras playas. Casi todas las playas de Barcelona son artificiales y eso es una barbaridad también ecológica que hace 40 años parecía normal. Hoy yo creo que ya no lo volveríamos a hacer. Es verdad que las playas son el mejor espacio público, ¿no? Te sacas la ropa, eres todo el mundo igual, ¿no? y que realmente es un espacio muy necesario para los lugares, para los barrios que tienen detrás, pero la idea de hacerlo con sol y arena, que serían los dos lemas más españoles posibles que hemos vendido al mundo, ¿no? De sol y playa, ¿no? Pues hoy me temo que el futuro no va a ser un futuro de arenas, porque las arenas se las va a llevar el mar, porque va a subir el nivel del mar y nos vamos a quedar sin playas, y tampoco va a ser de sol, porque el sol, estos lugares están totalmente azotados por los efectos de la calor y del cambio climático, los efectos isla de calor, con lo cual vamos a tener que hablar de sombra, ¿no? Y quizá de otro argumento vinculado al mar que no sea la de la playa artificial, ¿no? Y aquí tenemos la oportunidad de 1 kilómetro de playa para hablar de eso, ¿no? También para reciclar las 3 chimeneas y para construir quizá nuevas ecologías que tengan que ver con el litoral del delta que en su día fue, el delta del Besós, y con lugares, dijésemos, quizá ahora que veo a Patricia, quizá más malecón y menos playa, ¿no? Y hablar más de quizá otras ecologías marítimas. El reciclaje de las infraestructuras que se están estudiando, incluso el barrio que tendrá alrededor este lugar, ¿no? Donde estamos hablando de que aquí puede haber un delta, ¿no? y que aquí podría haber realmente una infraestructura descomunal, ¿no? Que tenga que ver con las necesidades de los barrios que hay detrás, ¿no? Y que además se construyó un barrio de vivienda social. Sería el primer barrio de vivienda que el 50% sería vivienda asequible y social, porque normalmente delante del mar se colocan pues, viviendas privadas. Esta sería la gran oportunidad de transformar este barrio con este programa, ¿no? O, como decíamos, nuevos lugares donde ahora están ocupados por parkings, ¿no? Poderlos transformar en parques y que sean realmente conectores, ¿no? de los barrios que tiene detrás, ¿no? Construyendo plazas cívicas, ¿no? Frente al mar y estando seguros de que en vez de relacionarnos con muros, quizá hay que pensar otros malecones, ¿no? Otras fórmulas de contactar con la arena o con el mar, entendiendo que muy probablemente, ¿no? Esta playa, ¿no? Con el tiempo desaparecerá, ¿no? Y quizá nos quedará otro tipo de geografía vinculada a este mar que perderemos, ¿no? O otros proyectos como en el centro, ¿no? Donde estamos hablando de estas puertas, estas calles que tienen que llegar mejor al mar, ¿no? Y que tienen que conectar con los barrios densos de detrás y que tenemos que empezar a transformar estas plazas, ¿no? Que teníamos frente al mar, que eran realmente secarrales, sin árboles, ¿no? Sacar los coches que hay detrás y en vez de plantar coches, plantar árboles donde efectivamente construir las sombras que son urgentes de trabajar sobre ellas, ¿no? En las Ramblas, ¿no? Como que ahora llega atravesado por unos coches, ¿no? Que son esta muralla de la que hablábamos, que desconecta la realidad del barrio con la realidad del mar, ¿no? Y conseguir conectarlas con programas cívicos, ¿no? Que efectivamente sean piscinas, playas deportivas, que tengan que ver con los barrios y las necesidades deportivas que los
barrios puedan tener detrás, ¿no? O en el caso de la Vía Layetana, donde la Vía Layetana también conecta fatal con el puerto, el muelle de España, ¿no? Y en este muelle colocar el liceo, ¿no? Con la escuela de música, para que los niños de estos barrios puedan realmente conquistar este territorio, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? El siguiente proyecto, ya es el último, sería este que digo complementario, ¿no? Hablar de todo lo que hacemos alrededor para diluir esta muralla, para realmente reconectar con la geografía y al mismo tiempo dentro, en la ciudad consolidada, hablar de la ciudad de lo próximo, ¿no? Joan Subirats escribió este libro que creo que fue muy inspirador para muchas de las políticas, hablando de las virtudes precisamente de lo próximo en términos democráticos, ¿no? Pero no solo democráticamente, sino trasladar esa teoría también en formato urbanístico, en la que esa idea de proximidad, pues efectivamente tiene que ver con una sostenibilidad ambiental, económica y social, ¿no? Pero fundamentalmente vinculada a muchos proyectos que han de estar coordinados, ¿no? A veces, ¿no? Cuando nos comparan o hablamos, ¿no? Del que ha tenido más éxito, ¿no? La ciudad de los 15 minutos, que es un eslogan, yo siempre hablo de que probablemente la ciudad de las supermanzanas tiene que ver con un proyecto sistémico, ¿no? Que me imagino que conocerán bien a Salvador Rueda y algunas veces lo habrán oído explicar esa idea sistémica, ¿no? Que no se trata de un proyecto, no es un proyecto de movilidad, no es un proyecto de espacio público, es un proyecto que integra múltiples capas, ¿no? En las que, como podemos ver, ¿no? Tiene que ver con cosas tan fundamentales como la vivienda. El proyecto de Supermanzanas es un proyecto de vivienda, es un proyecto de naturaleza, es un proyecto de proteger a los niños y a la gente, a los más vulnerables, ¿no? Con el Protegim les Escoles. Tiene un proyecto también de cuidados, ¿no? de atención a los más mayores, ¿no? Y la red de atenciones que también se articulan a través de esta geometría de las supermanzanas. O, efectivamente, un proyecto de plan de usos. Tú no puedes hacer las supermanzanas si antes no has hecho un plan de usos para proteger precisamente esos comercios que sabemos perfectamente que van a ser los primeros que van a desaparecer, ¿no? Con lo cual, hablamos, no voy a ir en detalle porque aquí podríamos estar horas en esta diapositiva, de explicarles toda la cantidad de planes que se suman a la idea de las supermanzanas, ¿no? Y que efectivamente, ¿no? Como decía, hay muchas ciudades que están actuando, ¿no? con un poco con situaciones parecidas. Es bastante bonito los diagramas que utilizan, ¿no? Casi siempre vinculados en un círculo donde en el centro está chez moi, ¿no? Está mi casa, ¿no? Y esta casa, ¿no? O en este caso es más sistémico, en el caso de Bogotá, porque es igual que el de las supermanzanas, pero siempre efectivamente esta idea de lo próximo, ¿no? Que articula todo. El proyecto de las supermanzanas nace de un esquema tan sencillo como reciclar la trama existente, ¿no? Y sobreponer una trama nueva, que es por donde van a circular los coches, y liberar, en este caso, pues, las calles centrales. Pero claro, al hacerlo pasan cosas maravillosas en términos urbanísticos, ¿no? De golpe te planteas que incluso la sección, ¿no? Podría cambiar, ¿no? La sección típica del coche es esta, ¿no? Y cómo podríamos cambiar una sección cóncava, ¿no? Que permita realmente acoger a la gente. O las texturas, ¿no? De texturas duras, podrían ser texturas filtrantes que permita realmente hablar del ciclo integral del agua. O las tipologías de verde, ¿no? Cómo se integran y cómo de golpe podrían ser bajas y densas para protegernos de los coches y liberarse, ¿no? O la luz, justo lo contrario, luz alta, ¿no? Que permitiese, pues, regular mirar el tema del tráfico, pero a medida que nos entramos en la supermanzana, esa luz podría tener otra calidad paisajística, ¿no? Y ambiental. Pero ¿por qué las impulsamos? Sin duda hay un tema de injusticia socioespacial fundamental, ¿no? Estamos siempre hablando de que el 25% de los ciudadanos utilizan el 80% o el 70% de la ciudad, ¿no? Porque son los que tienen vehículo privado, ¿no? Lo primero es revertir esa injusticia socioespacial brutal, ¿no? La otra, sin duda, es la integración total con los sistemas de transporte público, porque un proyecto tan radical necesita sí o sí un proceso de transformación del transporte público, que en este caso, aparte de las ampliaciones de las líneas de metro y de la línea de tranvía, aparte hay una cosa más elemental que se hizo durante los años previos, ¿no? Que era reestructurar los autobuses en superficie en la retícula que manda y que estructura la ley de las supermanzanas, ¿no? Que sería un poco el cambio básico que se hizo. Pero sin duda tiene que ver con la habitabilidad. Me parece que
todos ustedes ya saben más que nadie, ¿no? Y lo que estamos hablando de cómo cambia una calle, ¿no? En la medida en la que efectivamente esta calle ya no es una calle y una casa, sino que la calle-casa, ¿no? O la casa-calle, se produce realmente una fórmula en la que es difícil de aislar, ¿no? Tu casa como las 4 paredes que tienes hipotecadas, ¿no? Sino que tu casa es una fórmula un poco más amplia, ¿no? En la que el relleno de tu casa, ¿no? La escalera de tu casa, la portería de tu casa, la calle, el bar que tienes delante, la estación de tren, es decir, toda esa línea de conjugaciones, ¿no? En que se producen desde la casa a la calle forman parte de esa idea más holística de habitabilidad. Pero sin duda, y quizá fue uno de los temas principales, no el primero, porque el primero fue el siguiente, fue el tema de la calidad del aire. Barcelona tiene una pésima calidad del aire. De hecho, estos últimos 2 años, por fin, hemos remontado la estadística, pero estamos a la cola, ¿no? de las ciudades del mundo con peor calidad del aire, ¿no? Y es urgente por la cantidad de muertes, ¿no? Que hay anualmente vinculado a los problemas respiratorios, ¿no? Con lo cual, forma parte de esa primera capa de la salud, ¿no? De actuar urgentemente sobre este tema, ¿no? Pero como os decía, quizá el primer tema fue la calidad acústica, ¿no? Barcelona es pésima en términos de calidad acústica. En cada esquina realmente cuesta dormir y cuesta estar, ¿no? Sería fundamental revertir esta situación que con las supermanzanas lo permite. Sin duda el tema de la temperatura, ¿no? Sacando coches y, como decíamos, transformando el suelo de esos lugares y cambiando la isla, el efecto isla de calor. Aumentar el verde, pero sobre todo el verde conectado. Al convertir las calles en parques, lo que haces es conectar los verdes que funcionan de una manera mucho más eficaz que no solo los verdes aislados. El descubrimiento de más de 150 nuevas plazas, ¿no? Que serían estos cruces, que por la geometría que tiene el ensanche de Barcelona, pues son nuevas plazas para la ciudadanía. O, sin duda, el más importante, que es 6 millones de metros cuadrados de reciclaje sin tirar ni un edificio, ¿no? Salvador Rueda dice cambiarlo todo sin cambiar nada, lo contrario, ¿no? de lo que suele decirse, ¿no? Sino que efectivamente es un proceso de reciclaje. ¿Y para qué lo queremos? Pues para que efectivamente este lugar se llene de una vida y de unos derechos ciudadanos que reclaman espacios en la calle, ¿no? De los proyectos, solo explicaré rápidamente. Para mí el más emocionante, que fue el primero que hicimos con nuestros alumnos, con Salvador Rueda, y ocupamos una esquina, una supermanzana con pintura y con esta imagen que me emociona, ¿no? De poner un plástico encima de un semáforo, ¿no? Diciéndole a la ciudadanía que aquí ya no manda el coche, ¿no? Y que efectivamente produce, evidentemente tácticamente y con el dinero que teníamos de la universidad, pues primeros ensayos de cómo conquistar estos cruces que antes se pasaban coches a 80 por hora, ¿no? Y ahora tenían pues la posibilidad de ocuparse con usos ciudadanos, ¿no? Donde aparcaba un coche, poder aparcar una piscina, ¿no? Y poder realmente en lugares de tránsito vial, pues de golpe ser centros vecinales para discutir el futuro del barrio, ¿no? Pero quizá lo más importante fue en uno de los cruces que le llamamos Parlamento, dibujamos el Parlamento en el suelo, ¿no? Aquí tenemos a Salvador Rueda, a Janet Sanz, a Iñaki Vaquero, bueno, parte de los que estuvimos involucrados en esta transformación táctica, discutiendo a las 4 de la tarde, ¿no? Y que seguimos discutiendo hasta las 1 de la noche, ¿no? Y al día siguiente explotó la idea, ¿no? La idea, gracias a esta acción táctica, ¿no? Empezó a haber todo tipo de acciones, incluso efectivamente gente en contra de las supermanzanas, para poder discutir una idea de modelo, ¿no? Un modelo que, gracias a las quejas, gracias a las interacciones, a que se convirtió en un proceso participativo complejo pero emocionante, ¿no? Pues las supermanzanas fueron cambiando, ¿no? Pasando cosas inimaginables, ¿no? Como a las 8 de la mañana, pues gente haciendo yoga o niños jugando libremente en estos lugares, ¿no? Claro, la pregunta es ¿qué vamos a hacer, ¿no? con estos espacios ganados, ¿no? Y la pregunta evolucionó en una segunda supermanzana, que es en la del mercado de Sant Antoni, donde ya de otra manera, no tan táctica, no tan, entre comillas, cutre, pero sí igual o más efectiva, donde se transformó, ¿no? y se convirtió muy rápidamente en un éxito urbano, ¿no? Estos dos casos de piloto avanzaron con la pandemia en una gran oportunidad para, cuando nos encerraron en casa, empezar
a trabajar ciertas calles para sacar coches, ¿no? Y empezamos con unas acciones tácticas por toda la ciudad, donde aprovechamos el periodo de la pandemia pues para irle ganando espacio, ¿no? a la acera, ¿no? de maneras muy baratas, muy rápidas, pero a mí me encanta esta, por ejemplo, ¿no? Del uso de las New Jersey, cómo se convirtió realmente en una manera de proteger las terrazas que en vez de estar en las aceras estaban en las calles, ¿no? y ganando el espacio. Efectivamente, esto provocó también mucha discusión, ¿no? Arquitectos de barceloneses diciendo que éramos unos cutres, que esto era horrible, que era una chapuza sin criterio, ¿no? Javier Mariscal o Óscar Tusquets diciendo que hemos traicionado a Cerdá, o a Cebillo, el arquitecto de las Olimpiadas, el que nos dejó lo que nos dejó, diciendo que éramos unos demoledores, bueno, en realidad todo serie de insultos absolutamente, bueno. Monsieur Boïgas, Sí. Je m'excuse, je vais vous permettre de reprendre votre souffle. Vous faites un exposé absolument fascinant sur Barcelone et on veut en entendre plus. J'aimerais qu'on puisse prendre quelques questions quand même de la salle qui vont vous permettre de continuer. Acabo en un segundo. Es un segundo, por favor. Y así ya me salto el vídeo. Este vídeo lo salto. Simplemente explicarles que la idea de las supermanzanas avanzó gracias a lo táctico en la idea de los superejes y cómo este proyecto de los superejes nos ha llevado a reinventar una nueva ciudad en un proyecto internacional que finalmente fueron 5 propuestas las que han trabajado conjuntamente, ¿no? Y se ha transformado las calles, estos son todavía renders, pero sí que entender que teníamos esta imagen, ¿no? Esta era la ciudad que recibimos, ¿no? Y de alguna manera la posibilidad de cambiarla a una ciudad donde en el centro, como os decía al principio, no están los coches, no están los turistas, están los ciudadanos que de alguna manera recuperan un poco el esquema inicial que les había comentado. Y aquí sí que ya estoy. Je vous remercie beaucoup, c'est absolument fascinant. Demeurez ici, s'il vous plaît. Je sens qu'il y a des gens, notamment Yves, qui a une question à vous poser. J'invite les personnes dans la salle. En fait, je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'application web qu'on vous a présentée hier pour poser des questions à M. Boïgas. Elles me seront transmises et puis je pourrai les lui adresser par la suite. Alors, n'hésitez pas à utiliser l'application. Entre-temps, Yves. Oui, j'ai une première question. C'est intéressant parce qu'on a vu les deux bouts en fait de la dimension du projet urbain. On a beaucoup discuté ces 2 jours de parties de l'habitabilité, la mobilité et autres. Et on n'avait pas encore de vision d'un projet holistique, transversal, à une grande échelle, pour revenir à la rue. Donc c'est quand même un point qui est très important dans la vision stratégique, c'est ne pas avoir que des actions techniques, mais aussi avoir une vision globale pour choisir les bonnes actions techniques. Et c'est un peu la démarche que nous avons entreprise depuis 2 ans. Alors ma question, avec ce que vous avez expérimenté à Barcelone, jusqu'à l'espace public, la transformation de la rue, comment vous voyez ce type de démarche avec ce qu'on discute sur l'habitabilité? Est-ce qu'il y a des points importants qu'on n'a pas arrêtés ou manqués dans notre travail dans l'habitabilité des centres historiques? Je crois que je n'ai pas compris. D'accord. Qu'est-ce qui est pour vous, avec votre expérience, le plus important pour notre travail dans les centres historiques? Non, ça va, sí. El centro histórico está... los centros históricos están en grave peligro. Bueno, no están en grave, ya los hemos perdido. ¿Cómo recuperamos los centros históricos? Los centros históricos de ciudades como las nuestras, como esta. Yo ayer me paseaba por Córdoba de noche y estaba... Bueno, era como una maravilla pasearse por una ciudad tan bella, ¿no? Y esa belleza claramente hoy vive atacada desde muchos sectores, pero básicamente desde el sector económico de una manera brutal. Y hemos permitido, los ciudadanos de nuestras ciudades, hemos permitido que eso pase sin hacer absolutamente nada. O sea, lo primero es
entender que hay que trabajar conjuntamente las ciudades para parar los procesos especulativos galopantes que nuestras ciudades están viviendo. Son procesos especulativos en los que están desnaturalizando, están limpiando fachadas, están convirtiéndolas en escenarios absolutamente sin vida, muertos, ¿no? Decíamos que ayer me decían que Kamala Harris, una de las acciones que quiere potenciar si gana las elecciones es decretar que la vivienda no se puede especular, que con la vivienda no se puede especular, ¿no? Eso sería una primera manera de salvar nuestros centros históricos. No se trata de proteger la piedra, se trata de proteger a la gente. Si realmente nos creemos el esquema, no habrá ciudad si no hay gente, ¿no? Ciudad sin casas y casas sin ciudad son dos de los grandes males en los cuales vivimos, ¿no? En los centros de nuestras ciudades hay casas, pero no hay ciudad. Hay ciudad, pero no hay casas. Hay ciudad, hay calles, hay lugares que cuando los miras dices, qué ciudad más bonita, pero miras arriba ya todos son Airbnbs o son espacios que ya están dedicados a otra cosa que no es a la vida cotidiana. Y en cambio, en las afueras pasa lo contrario. Donde hay casas no hay ciudad, porque les falta el tren, les falta plazas, les falta habitabilidad, ¿no? Con lo cual, esa situación radical está entorpeciendo realmente una idea real y sincera de lo que necesitamos, que es ciudades que se vivan, ¿no? Y yo no sé si eso tiene que ver, bueno, tiene que ver con el patrimonio, pero no sé si tiene que ver con la congelación del patrimonio. No me gusta nada la idea patrimonialista de congelar edificios, protegerlos, ¿no? sin permitir que realmente la vida del día a día, ¿no? los llene, ¿no? Y complete esa idea de ciudad tan urgente que estamos perdiendo. Merci pour cette question, merci pour cette réponse. Monsieur Bouygas, j'ai une question maintenant de la salle. Quelle est la planification temporelle et financière des actions présentées? Alors, sur quelle échelle de temps ça s'est réalisé et quelle ampleur de budget ça peut représenter? Pardon, je n'ai pas compris. Oui. Encore. Sí. A ver, vale. Dale. Là, vous me faites signe quand ça fonctionne. Sí, sí. C'est bon, vous Well, it's m'entendez? working, but in English. I don't... No, not well. I think English Spanish. channel is number 2. C'est bon? Uno, me dice. Est-ce que ça fonctionne? Ahora. Ah, no, uno. Ahora, sí. C'est bon? C'est bon? Ah, parfait. Donc, on a deux questions de la salle. Une première, quelle est la planification temporelle et financière des actions présentées? Alors, sur quelle échelle de temps elles ont été réalisées et quelle est globalement l'enveloppe budgétaire qui a été requise pour leur mise en œuvre? Sí, la escala temporal, estamos hablando de 8 años de gobierno que han sido los que han impulsado, en este caso, el proyecto de las supermanzanas. Y como habéis visto, han sido con 3 etapas. Una etapa de proyecto que venía heredada de los trabajos previos que Salvador Rueda y que se habían aplicado en cierta medida en algunos otros barrios, algunos de los aspectos específicos. Luego hubo la etapa de los proyectos piloto, fundamental. El caso de San Antoni, bueno, el caso de Pobla Nou y San Antoni fueron fundamentales para extender la discusión y convertirla realmente en una discusión de modelo. Y la tercera fue la ejecución de lo que se ha hecho, que serían estos 4 casos. Aún quedaba la cuarta fase, que era la extensión sistémica del modelo, que eran 17 calles que se tendrían que estar haciendo ahora. 17 calles más que hubieran completado una primera imagen sistémica de cómo funciona el modelo supermanzanas. Y luego la última fase, que es la que yo siempre me discuto con Salvador Ruedas, que es la que al final los dos coincidimos que deberíamos acabar, que es cuando ya el modelo se convierte en el de las supermanzanas, estrictamente, el de las calles vacías, de las 3 calles. Ese sería el plan temporal, que ocuparía pues 15 años, más o menos, todo el proceso. En términos económicos, pues todo efectivamente tiene que ver con impulso público, liderazgo e impulso público, eso es fundamental, ¿no? Este es un proyecto como cualquier otro de los proyectos urbanos que se ejecutan en la ciudad, lo paga y lo financia el Ayuntamiento de Barcelona.
Merci beaucoup pour cette réponse. Il nous reste 2 minutes à peu près pour une dernière question qui vient de la salle également. Donc, on est vraiment dans le processus. On a parlé de l'échelle temporelle, on a parlé du budget. Maintenant, on vous demande, quel a été le processus politique pour la mise en œuvre réussie de cette stratégie? Donc, on parle autant du processus politique de décision, mais j'imagine également le processus de consultation qui ont permis aux élus de s'appliquer sur un consensus public pour prendre la décision. Como saben, la alcaldesa que ha liderado un poco todo este proceso venía de la lucha por el derecho a la vivienda. Ada Colau se creció en el activismo de la PA, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con lo cual viene, y su equipo y todos los que nos unimos al proyecto, pues en cierta manera habíamos estado colaborando en todos esos procesos de activismos diversos, con lo cual no se trata de una política formada en la política, sino en todo caso en los partidos políticos, sino en un proceso, en un movimiento, ¿no?, de activismos, ¿no?, que se han ido sumando. Esto yo creo que es fundamental para entender un poco también cuál es la evolución también de este proceso. Nadie llegó aquí, dijésemos, para perpetrarse en esta situación, con lo cual también la velocidad, la urgencia de los temas que estaban encima de la mesa se han abordado y atendido precisamente con esa temporalidad, ¿no?, de gestión de lo político a través de, efectivamente, en este caso, 2 mandatos, 8 años, que son muchos años, para llegar lo más lejos posible sin pensar en que eso se trataba de la constitución de un partido político que se prolongase más allá en el tiempo. Ese es un poco el origen un poco temporal y objetivo de emergencias que nacen del 15M, ¿no? Todo este movimiento nace de un momento bastante especial a nivel político, donde la gente sale a la calle después de las crisis, ¿no?, a quejarse de la democracia, de las políticas que se estaban llevando a cabo, y también, en cierta medida, esto muere al cabo de unos años en la que efectivamente pues algunos de los gobiernos han sido ya cambiados, ¿no? Merci beaucoup. Alors, on vous donne le droit de répondre à une question supplémentaire. On a un petit peu plus de temps. On a vu à l'écran donc une image d'une rue sans voiture qui remplace une rue avec voiture. Mais il reste donc des rues avec voiture où il y a davantage de voitures. Comment arbitrer quelles rues seront aménagées? Comment fait-on le choix de consacrer une rue à du verdissement, à de la piétonisation et concentrer donc la circulation automobile sur d'autres rues? Rapidement, s'il vous plaît. Bueno, como decía, el modelo es un modelo sistémico. Hay un dibujo, que es el que decíamos que reguló, por ejemplo, la redistribución del transporte público en superficie, y eso marca un dibujo, que es el dibujo, de alguna manera, que jerarquiza las calles. A partir de ese dibujo es el que, con distintos procesos de participación, entre ellos uno muy interesante, que si no lo conocen creo que es también aplicado durante estos años, que se llama Decidim Barcelona, Decidimos Barcelona, que es un proceso complejo en la que la ciudadanía puede aportar, incluso también puede gestionar un presupuesto participativo. A partir de ahí, de estas discusiones, este sistema, que en principio parece rígido, se va modulando, ¿no? Y de ahí un poco la evolución de la propia manera de aplicar el modelo, ¿no? Se ha empezado por unas calles, que esas calles evidentemente estaban liberadas en ese esquema, digamos, de transporte público, pero a partir de aquí el siguiente paso era seguir trabajando en ese mismo modelo, ¿no?, con las 17 calles que decía que hay que seguir aplicando, que en principio es una cada 3 las que se tendrían que aplicar, ¿no? Y entonces sí que la transformación ya no es solo de una gente que está, pues que le ha tocado la lotería con esa calle que se ha pacificado, sino se trata realmente de un sistema que intenta redistribuir territorialmente toda la ciudad. Merci beaucoup, M. Bouygas, pour cette présentation. Thank you.